La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel, que el destilar del panal. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios, como dice allí, la ley, la palabra de Dios es perfecta que restaura el alma. Y en el estudio de Gálatas, en hogar, lo que se está viendo es tratando de entender un poco en cuanto a qué es vivir la vida en Cristo a través de la gracia de Dios, o vivir una vida queriendo alcanzar una moralidad, ser una buena persona. El problema es que cuando solo lo estamos intentando hacer en nuestras fuerzas, ¿sí?, vamos siempre a toparnos con que fallamos o no hacemos o dejamos que alguien nos va a afectar, nos ponemos tristes, nos miraron mal, nos sentimos, nos resentimos, etcétera, y echamos paso atrás. ¿Ok? Si la vida cristiana solo fuera una lista de haz esto y haz lo otro, quizá pudiéramos nosotros decir, ok, aquí vamos a dar palomitas, ¿sí? Una palomita por leer la Biblia, otra palomita por ir al culto, otra palomita por ayudar a preparar los tacos. Ay, café, ¿no? ¿Sí? No se trata de palomitas, ¿sí? Se trata de conociendo una relación con Dios, ¿sí? Y muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de mirar la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios, pero muchos de nosotros luchamos con leer la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces nos han dicho, no? Lea la palabra, lee tu Biblia. ¿Te está pasando algo? Lee la Biblia, ¿sí? Y voy a leer, ¿y dónde comienzo? ¿Sí? Algunas personas dicen, yo empecé, pero no comprendí, así que la tenemos cerradita y la traemos a la iglesia. Pero Dios quiere que nosotros, Él quiere hablarnos y nos habla a través de su palabra. Amén. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1 de Hebreos, hay un pasaje hermosísimo. Mire lo que dice Dios. Esto es lo que dice Dios. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, mire, Dios ha hablado en el pasado, de muchas formas, dice, de muchas maneras, pero hoy ha hablado a través de su Hijo. Y la pregunta entonces es, ¿estamos escuchando
la voz del Hijo de Dios. Dice que hoy ha hablado por medio de su Hijo. Su Hijo es el Logos, la palabra. Dice Juan, en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros si queremos conocer a Jesús, queremos escuchar a Jesús, necesitamos ser personas de la palabra. Ahora, hace 1 año y medio, más o menos, mi esposa y yo topamos con un ministerio muy precioso. Es el ministerio de CBT o la Biblia, entrenamiento de la Biblia cronológica, CBT, Chronological Bible Training. Y lo que este ministerio se ha dedicado a hacer es a poner todos los textos bíblicos en secuencia de tiempo, para que a medida que tú leas la Biblia, vas a darte cuenta dónde, en qué tiempo, en qué periodo fue escrito o para quién fue escrita esa escritura, esa palabra, cuándo vivió esta persona y cuándo no. Y es interesante porque en las últimas semanas hemos estado mirando al rey David y el reinado del rey David, y él reinó 40 años. Pero hay salmos que son específicos a diferentes situaciones que él vivió. Y cuando los pones en ese orden, empieza a tomar como más vida la escritura. La Biblia cronológica está seccionada en 14 eras. Y voy a mencionarla rápidamente, solo porque me gusta picarles un poquito para que digan, ¿de qué es lo que está hablando? Ok, son 14 eras de Génesis hasta Apocalipsis. Ok. Hay 10 eras que corresponden al Antiguo Testamento y 4 corresponden del Nuevo Testamento hasta la última era. La era número 14, es el final y un nuevo comienzo, cuando el Señor traerá el nuevo cielo y la nueva tierra y estaremos reinando juntamente con Él. Eso es en el libro de Apocalipsis, los últimos 2 capítulos del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cuáles son las otras 13 eras? La primera tenemos la era de la creación, donde la era de la creación es fundamental porque ahí conocemos cómo Dios inicia todo lo que hoy día nosotros podemos entender. ¿Sí? Y es precioso porque ahí están los fundamentos de todo lo que es, por ejemplo, la familia, el matrimonio, la razón por la que se trabaja, ¿sí? El pecado. Está todo eso allí en la creación. Luego de la era de la creación, que es más o menos hace unos 6,000 años atrás, pero tenemos entonces la era de los patriarcas. En esa era está Abraham, Isaac, Jacob. ¿Sí? Y esto de los patriarcas es importante porque la Biblia dice, y el estudio en Gálatas también va a ser una referencia de Abraham y Sara, pero Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Sí? Y sin fe, dice el libro de Hebreos, es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo quiero conocer la historia de qué es fe, cómo comienza, cómo debo tener fe, necesito también conocer esa historia de Padre Abraham, el padre de la fe. ¿Sí?
Entonces tenemos los patriarcas, luego de los patriarcas tenemos la era del Éxodo. La era del Éxodo es importante por varias razones. En la primera estamos viendo a nuestro Señor, a Dios sacando al pueblo de Israel de Egipto y llevándolos de esclavitud a la tierra prometida. Moisés es quien dirige al pueblo en esta ocasión. Pero hay algo interesante allí, que la noche antes de salir de Egipto, el pueblo de Israel se le mandó ¿a qué? A celebrar la Pascua. ¿Se acuerdan? El cordero, donde lo degollaron y pintaron sangre en el dintel y las puertas, sobre la puerta del dintel. Y donde estaba aplicada la sangre del cordero, el ángel de la muerte no entró, pasó. ¿Sí? Y la importancia de esto es que nosotros entendamos que es la sangre de un inocente, es la única que puede causar que no haya muerte. ¿Sí? Eso fue lo mismo que hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron. En Génesis 3:21 nos dice que Dios cubrió al hombre y a la mujer y los vistió de pieles. Para sacar piel de un animal, ¿qué hay que hacer? Un animalito inocente para cubrir el pecado, la desnudez y vergüenza del ser humano. ¿Sí? Entonces, ese concepto de la sangre inocente para cubrir el pecado se encuentra a través de las Escrituras. Lo vemos también en los sacrificios que luego Dios le enseñó a Moisés, la ley de Moisés, los 10 mandamientos y las otras leyes que hay allí. Y se ve que habían sacrificios para pecados, sacrificios, diferentes sacrificios, pero ahí está, la sangre del inocente que cubriendo al culpable, al pecador. ¿Y por qué? Porque Dios quería que el hombre comprendiera que tenía que mirar a qué, mirar hacia un futuro donde iba a venir el Cordero de Dios, completamente santo e inocente, derramar su sangre por mi pecado. ¿Sí? Entonces, la Pascua, inclusive cuando nosotros celebramos la cena del Señor, la mesa del Señor, ¿sí? Estamos celebrando, como dice ahí, es el nuevo pacto ¿en qué? En mi sangre. ¿Sí? Entonces, en la Pascua y la cena del Señor tiene mucho para nosotros. Por eso hay que leer la Biblia, hay que escudriñar. Tenemos entonces el Éxodo, luego del Éxodo entra el tiempo de la conquista, entran a la tierra prometida. Una vez que tomaron la tierra prometida, en el tiempo de los jueces, entonces cada quien empieza a hacer como bien le parece. ¿Por qué? Porque no querían aceptar a Dios como su rey. Querían tener rey como todos los demás pueblos de la tierra. Y Dios le concede. Después del tiempo de los jueces, Dios concede entonces un rey. El rey Saúl, tenemos el Reino Unido, Saúl, David y Salomón. Luego ellos, como hombres pecadores que somos todos, fallaron. ¿Y qué? Y causa que el pueblo se vaya desboronando el liderazgo por muchas razones, y vemos que se dividen los reyes, pelean, pero hay algo interesante, que se dividen cada quien a servir a dioses ajenos, a tal forma que Dios castiga entonces
al pueblo de Israel, después de más de 300 años de ese tipo de reyes, Dios entonces los envía al cautiverio bajo Nabucodonosor. De allí entonces, 70 años más tarde, regresan a construir a Jerusalén, regresan, y luego entonces del regreso viene un periodo muy importante que se llama la era del silencio. Esta es la 10ª era. La era del silencio es el espacio que hay entre Malaquías y Mateo. ¿Sí? Y son más o menos 400 años donde Dios no pronunció ni habló con su pueblo. Pero mientras Dios guardaba silencio, estaba pasando algo fenomenal. La influencia grecorromana. Los griegos nos trajeron entonces la traducción, la primera traducción de la ley de Dios, del Torah, en la Septuaginta. Nos permitió tener la Biblia hebrea en griego. Las carreteras que fueron construidas durante el periodo del Pax Romana, para que luego el Evangelio fuera llevado al mundo conocido de aquel entonces. ¿Sí? Entonces tenemos todo esto, y en el libro de Gálatas, capítulo 4, y les estoy diciendo esto, o sea, estoy tomando un poquito de tiempo aquí porque quiero animarles a que vayan al grupo y aprendan un poco más. Gálatas capítulo 4, mira qué precioso lo que dice allí. Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Ok? Entonces, desde la creación, aquí en Gálatas nos está diciendo algo excelente. Dice que los que estaban bajo la ley, en el tiempo apropiado, Dios ¿qué? Envió a Jesucristo para ¿qué? Redimir a aquellos que estaban bajo la ley. Y a eso me lleva al mensaje del día de hoy. El legalismo, o estar bajo la ley, y la iglesia. ¿Ok? El legalismo y la iglesia. Es lo que sucede, que muchas veces nosotros luchamos con este asunto de la ley y la gracia de Dios. Pero vemos que el Señor está haciendo algo muy interesante, porque dice que es Jesucristo quien nos redime de la ley. Entonces, ¿qué hacemos con la ley? ¿La ponemos a un lado? ¿Cuál fue el texto con el que abrí? Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecta. Entonces, si es perfecta, ¿podemos nada más dejarlo a un lado? Entonces, ¿qué hacemos con la ley? Vaya problema, ¿no? Pues vamos a mirar en el día de hoy. Yo voy a tratar de ser un poco breve. Tengo mucho que quisiera compartirles, pero quiero ser breve. Y es esto. ¿Qué hacemos con la ley? Quiero decirles una cosa. Mi corazón, lucha con la ley. El corazón de todos nosotros. La ley nos pone en conflicto y muestra que somos pecadores. ¿Sí?
porque se me hace difícil mantener. Ahí venía yo esta mañana y dice 35, 45. Y me flasheó y me dijo, you're too fast. Ahí en la vía, aquí nada más. Ahí me dijo, ¿qué pasó, Timoteo? Vengo a predicar acerca de ser un buen creyente y me está flasheando ahí el sign y me está diciendo que muy rápido, muy rápido. Oye, ¿qué pasó? Pero pues es domingo, semana feriada, no habían carros. ¿Ah? Santo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo entendemos este proceso? ¿Eh? O sea, ¿cómo vivir una vida y decir, soy cristiano, pero mi corazón y mi pie me pesa y el acelerador? Me tocó bajarle, no, levantar el pie. Más bien dije, no, lo voy a poner en cruz para que ahora sí, la ley sea perfecta. Bien lentito. Ok, entonces, esto es solo un ejemplo para que caigamos en conciencia que nuestro corazón, o sea, legal, nuestro corazón se quiere alejar de la ley. Siempre. Si la ley dice esto, yo estoy buscando la vuelta. ¿Eh? Y que queremos decir, oh, es que yo sí soy, yo sí, vea, piloso soy, bueno. ¿Ah? Porque me la conozco. ¿Ah? Ok, pero sabe que la ley es buena, la ley es una bendición y pocos de nosotros lo aceptamos de esa forma. Pero quiero decirle una cosa, yo sé que han estado, o quizá no sé si, no sé. No sé si escucharon o no esta semana, hace unos cuantos días en San Diego cayó una avioneta y perecieron todos los que estaban allí. Y la gran pregunta es, ¿qué pasó? Porque hasta donde hubo comunicación, el piloto con la torre de control y otros aviones, él venía con un avión completamente equipado, traía buen combustible, no traía ninguna falla, la avioneta. ¿Qué pasó? ¿Sí? En las investigaciones preliminares, uno de los puntos tremendos de que he escuchado, o sea, uno, que la pista de aterrizaje donde iba a aterrizar, le estaban fallando las luces de iluminación a la pista. Ay, ya con eso digo, ¿qué pasó, no? Lo otro, esa torre no traía sistema de informar cómo estaban las condiciones ambientales y había mucha neblina. No se podía ver bien. Otro punto malo allí, ¿cierto? Pero no parecía ser problema porque el piloto, muy experimentado, dijo, no, aquí ponemos esto a navegar en automático y estaba siguiendo la ruta completamente. ¿Qué pasó? Un problema que han detectado hasta este momento. Puede haber muchos, pero hasta este momento. El piloto, en vez de estar navegando a la altura requerida, estaba aproximadamente unos 500 pies más bajo. Quebró la ley de físicas y pagó no solo el piloto, sino todos los pasajeros.
Y eso es lo que pasa cuando quebramos la ley. Alguien tiene que pagar las consecuencias. ¿Sí? Entonces, ahí les estoy presentando un gran problema. ¿Sí? Porque en cierto sentido le estoy diciendo, la ley es perfecta, pero la ley produce muerte si rompo la ley. Entonces, ¿qué es el legalismo? Algunas personas dicen, un concepto equivocado, que el legalismo es la aplicación de reglas para aparentar estar bien en comunidad. Oigan, la aplicación de reglas para aparentar estar bien. La definición bíblica del legalismo es la siguiente. La Biblia dice que ser legalista es un rechazo de las buenas nuevas del Evangelio. Es decir, nosotros querer trabajar en normas o procesos de superación personal sin ser transformados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que estoy presentando ahora es qué es lo necesario para no estar atado a un legalismo o a una ley que al romperla va a producir efectos en nuestra vida. Y he mencionado que entonces es el Espíritu Santo quien nos ayuda en el proceso de transformación. Bueno, el libro de Gálatas nos va a ayudar a entender un poco todo eso, cómo la ley de Dios, Cristo Jesús y el Espíritu Santo va a obrar para que podamos vivir una vida en libertad, como estuvimos cantando hace unos momentos atrás. ¿Okay? El libro de Gálatas, solo para darles aquí, mojarles un poquito el apetito para que vayan al estudio, el estudio en 3 semanas. Pero el libro de Gálatas se puede dividir en 3 segmentos o 3 secciones, 3 partes sencillas. ¿Okay? Capítulo 1 y 2, definiendo la gracia. Capítulos 3 y 4, explicando la gracia. Y capítulos 5 y 6, aplicando la gracia. ¿Okay? Ahí en el 5 y 6, todos nosotros hemos memorizado algunos textos, como el que dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Entonces se va a ver esa aplicación muy importante. Ahora, yo hoy deseo hacer el enfoque en la gracia y definiendo lo que es esta gracia de Dios y qué puede hacer para nosotros. Gracia es el derramamiento de sangre inocente por el culpable. ¿Sí? Y esto lo vemos en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, nos dice que Jesucristo, yo entrego mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. ¿Sí? Cristo expresa esa gracia de entregar su vida, derramando su sangre para salvarte, pero que Él vuelve a tomar su vida al resucitar de entre los muertos al tercer día. ¿Ok? Él toma su vida para ahora reinar junto con el Padre. Ahora, vámonos al libro de Gálatas rápidamente en los minutos
que nos quedan en esta tarde. Yo quiero enfocarnos en tres cosas que yo puedo ver aquí en Gálatas 1 y 2 en cuanto a lo que es la gracia de Dios. Bien, primeramente vemos que es Dios en su gracia quien hace llamado. Tú estás el día de hoy aquí no porque te trajeron, no estás aquí porque querías estar, estás aquí porque Dios ha hecho un llamado en tu corazón y te ha traído a este lugar. ¿Ok? Esto lo vemos en el capítulo 1 de Gálatas y el capítulo 1 y el versículo 15. Y voy a leerles, dice así, dice rápidamente, dice, pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿sí?, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Entonces, hay algo importante que podemos nosotros ver en todo este proceso, y es que Dios es el que en su gracia hace un llamado. Ahora, qué interesante este versículo 15, porque dice, Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, que realmente tenemos suficiente valor y que Dios nos ama de tal forma que antes que Timoteo, antes que tú hubieras nacido, que Dios hubiera hecho un llamado? Mi hijo eres tú. Inclusive, habiendo vivido la vida, los traumas y sufrimientos, las penurias y las historias. Dice, desde antes de que nacimos. Tanto el profeta Jeremías como el profeta Isaías, como el mismo apóstol Pablo, al referirse a la obra que Dios había hecho en su vida y la comisión que Dios les estaba dando, decía, desde el vientre de mi madre, desde antes de nacer, el Señor me ha, ¿qué?, ordenado a ser profeta, Jeremías, a anunciar a un pueblo rebelde, Isaías. Pablo dice, yo era un blasfemo, perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Eso lo dice ahí hacia el final del capítulo 2 de Gálatas. Pero dice, antes de haber nacido, desde el vientre de mi madre, me ha llamado por su gracia. La pregunta que debemos entonces hacernos nosotros este día es, ¿soy llamado? ¿Sé que soy llamado? ¿Sí? Como segundo punto, podemos ver en el versículo 16 que este llamado trae una revelación preciosa. Y nos dice que el llamado y la gracia de Dios, dice, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, con el objetivo para que yo anunciase entre los gentiles. O sea que la razón por la que Dios en su gracia nos llama y nos busca es no para estar sentados en una banca ni escondidos por allí, sino ¿para qué? Para estar
anunciando la palabra de Dios. Y esto cumple nuevamente en el objetivo que dijo Jesús en la gran comisión. Dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Entonces, el propósito en el cual tú y yo estamos aquí es primero por la gracia de Dios, pero segundo es porque Dios te ha comisionado a mí y te ha comisionado a ti, me ha comisionado a mí, que anunciemos su evangelio entre los que no conocen del evangelio. El tercer punto entonces es que somos justificados por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. O sea, Dios revela su gracia, Dios pone entonces un propósito para nosotros y en tercer lugar entonces Dios es quien nos justifica o quien nos declara santos, limpios delante del Padre. Sí, porque ahí mencioné, ¿qué pasa? Timoteo y el corazón de Timoteo tiene la tendencia de ¿qué? De estar rompiendo la ley. Pero Cristo está ¿qué? Cristo está delante del Padre diciendo, por ese pecador que tiene el pie duro en el acelerador, yo derramé mi sangre y pagué la multa. Y ahora yo estoy libre, no porque yo he pagado la multa, sino porque Cristo pagó mi multa. Eso es lo que se llama justificación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que dice entonces la palabra de Dios aquí en el capítulo 2 de Gálatas y el versículo 16? Dice así, 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que las obras de la ley, por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué es lo que acabo de decir? Es esto. Si yo intento en mis fuerzas hacer lo bueno, lo legal, todo el tiempo, no lo voy a poder hacer. Pero es Cristo entonces, cuando coloco mi fe en que Él pagó mi cuenta, la que produce entonces libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para decir, Señor Jesús, aquí estoy para anunciar tu gracia y misericordia, porque eres tú quien has roto las cadenas del pecado y me has dado libertad. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos tener esa relación con Él. Para culminar, quiero nada más que recordemos la vida de Nicodemo. Nicodemo era, entre los fariseos, un hombre muy prominente. Pero era un hombre que, aunque vivía bien y conocía que Jesús era
Dios no lo quiso confesar. Y se acercó, dice, allí en San Juan capítulo 3, dice, y era en oscuro de noche cuando Nicodemo vino a hacerle pregunta a Jesús. Y Jesús mira su corazón y no le contesta la pregunta que él está haciendo, sino le contesta la pregunta que es más importante. Dice, Nicodemo, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Si tú deseas participar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Se dice que tenemos que nacer 2 veces. Si nacemos 2 veces, solo vamos a morir una vez. Pablo dice en Corintios, 1 Corintios 15, que esta carne tiene que morir, ser deshecha para recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso, ¿sí? Pero si solo has nacido una vez, Apocalipsis nos dice que hay una segunda muerte. Y esa segunda muerte es el lago del fuego. Entonces, si tú hoy solo has nacido una vez, mi invitación es que nazcas de nuevo para que no tengas que morir una segunda vez. Vamos a orar. Amado Padre, Señor Celestial, tu palabra es verdad, es autoridad. Y en este momento, Dios, yo sé que en tu espíritu, tú estás hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, y nos estás invitando a poder entregar nuestra voluntad, nuestros deseos a ti, que seas tú el Señor de nuestra vida. Y como decía allí el pasaje en Gálatas, que podamos decir, sin temor, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Señor, mi oración es, si hay en este día alguien que está luchando con esta verdad, que tu Espíritu hable a su corazón y que ellos puedan decir, Señor, hoy me rindo a ti. Si tú estás luchando con rendir tu vida a Cristo Jesús, hoy es el día de redención. Hoy es el día de libertad. Hoy es el día de ser verdaderamente libre. Como cantamos, al que el Hijo libertare, verdaderamente libre será. Y si tú estás queriendo y el Señor está hablando a tu vida en este momento y tú estás diciendo, hermano Timoteo, pastor, yo necesito entregar mi vida a Cristo Jesús. Yo necesito hoy tomar la determinación y quiero que oren por mí porque necesito servir a Jesús. Dios me ha hablado y yo he estado renuente. Si esa es tu situación en este día y tú deseas que oremos por ti, que la iglesia, que el pastor te esté contactando un poco más, quiero invitarte a que levantes tu mano, solamente diciendo, yo estoy buscando un cambio y los sugieres van a traer un
una tarjetita de comunicación. Allí puedes anotar si deseas conocer más de Cristo, si deseas involucrarte, ser bautizado. Levanta tu mano. Dios te está hablando y tú necesitas responder de alguna forma. Decir, Señor, yo entiendo que lucho con la ira, lucho con mi temperamento. Lo he guardado, es mío, no vivo la vida de Cristo. Hoy deseo crucificar mi cuerpo y vivir la vida de Cristo. Ser conocido como un verdadero hijo de Dios. Ser libre en verdad. Si deseas, levanta tu mano ahí donde estás. Yo oraré por ti. Señor Jesús, gracias porque yo sé, Padre Santo, que tú eres quien hablas a nuestro corazón. Y te doy gracias, Señor, porque aquí hay un lugar en el cual la presencia de Dios está, pero el pueblo de Dios también está ayudando, tocando, ministrando. Así es, Señor, que oramos por ese momento de transformación en nuestra vida. Oramos que tu Espíritu continúe llevándonos a toda verdad, como dice Jesucristo, para tu honra y gloria. Y Señor, ahora que nos preparamos para esta semana, oro, Señor, que podamos caminar conociendo que hemos sido escogidos, que hemos sido redimidos, declarados justos, perdonados, pero que Cristo ahora desea caminar en nosotros para ser testimonio a nuestros familiares, a nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos. Bendícenos, Señor, en esta semana. Ayuda, Señor, que podamos conocerte más a través de la palabra en estudio bíblico. Permite, Señor, que podamos estar sensibles a tu voz y que seamos de bendición para las naciones. En Cristo Jesús. Amén.